Ok. Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista con el Congreso Hispano-Canadiense. Te doy la bienvenida desde ya y el agradecimiento. Esta entrevista es para hablar sobre el Día Nacional de la Verdad y Reconciliación en Canadá, pero también tomando en consideración de que Comisión de la Verdad ha existido en 51 países en el mundo y en nuestros países hispanos también, ¿no? Te agradecería que nos contaras un poquito acerca de ti. Bueno, gracias Cecilia por la invitación y permitirme compartir algunas ideas, reflexiones, ¿no? Sobre este tema tan importante y complejo, ¿no? Con varios ángulos. Bueno, yo soy Javier Carabedo, soy director ejecutivo de Prodiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, que es una asociación civil peruana, ¿no? Basada en Lima, Perú, que ya tenemos más de 16 años trabajando, promoviendo cultura de diálogo para la construcción de paz y la transformación de los conflictos. Mi formación es como abogado, ¿no? Y luego como mediador y facilitador de procesos de diálogo multiactor, eh, en escenarios de conflictividad social, organizacional, comunitario, ¿no? Y desarrollamos desde ProDiálogo una serie de proyectos como con juventudes, ¿no? A través del arte, del diálogo, con actores de comunidades indígenas en el Perú, en entornos de proyectos mineros, también en la selva amazónica, proyectos sobre todo de petróleo, trabajando con organizaciones internacionales, con empresas del sector privado, con instituciones del Estado. Y bueno, también mi trabajo y desarrollo profesional ha sido también como facilitador y consultor con Naciones Unidas. He trabajado en el diálogo político en Honduras en el 2018, facilitando ahí, bueno, luego una crisis electoral, por ejemplo, una mesa que trataba sobre reformas políticas. También he sido subsecretario de Prevención y Gestión de la Información de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros en el Perú, durante el gobierno de transición, el último gobierno de transición, entre enero del 2021 y julio del 2021. Así que bueno, eso es un poco lo que tengo que compartirles sobre Claro. mi Bueno, y trabajo, ¿no? también has trabajado en la Comisión de la Verdad en Perú, ¿no? Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Por supuesto, una gran omisión, pero sí, efectivamente, ¿no? Como nos conocemos, nos hemos podido conocer en ese trabajo, se me pasó, pero sí, bueno, efectivamente en el 2003, buen tiempo, ¿no? Ujú. Trabajé en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, que, digamos, miró el periodo de violencia, ¿no? Entre el 1980 y el 2000 en el Sí. Perú. Ujú. Súper importante. Eh, el diálogo hoy día, sabemos que el tema de como mencioné, ¿no? En muchos países hispanos ha habido comisiones de la verdad y entonces ya son trabajos que se dan para traer la verdad, traer los hechos, que la gente los conozca, que la gente sepa un poco, no un poco, que conozca bien, ¿no? Desde varios lados, ¿no? Cómo estos hechos se dieron y brindar de alguna forma reconciliación a un país, ¿no? Básicamente creo que es una de las cosas más importantes de cómo el país puede reconciliarse, ¿no? O entre países. Una vez que se termina la investigación, se presenta el informe, se establecen las responsabilidades jurídicas y se otorga la reparación. ¿En qué momento se inicia el diálogo con la población afectada y la población en general para lograr efectivamente esa reconciliación e inclusión en el país? Ok, interesante, ¿no? Tal vez en la premisa de tu pregunta hay como
una suerte de sentido de urgencia, ¿no? Sentido de urgencia de reconocer, digamos, que ha habido un periodo doloroso, ha habido procesos de violencia que han sido dolorosos en el país, y hay es una necesidad sentida de quienes apuestan por construir sociedades, construir paz en las sociedades, ¿no es cierto? Con reconocimiento de derechos, de surcir, digamos, esos daños, de generar sanación, ¿no? Ujú. Eh, pero si me permites, a lo que me gustaría hacer como una reflexión previa, ¿no? Sí, Las claro. comisiones de la verdad como mecanismos de justicia, de procesos transicionales, ¿no? Que generalmente se dan entre, digamos, pasos en algunos contextos, sobre todo latinoamericanos, ¿no? De dictadura, situaciones de dictadura, hacia la democracia, donde se han producido una serie de violaciones de derechos humanos, en ese tipo de contextos, o en Sudáfrica, por ejemplo, también, ¿no? Ujú. Pero también en contextos donde, o de pasos de situaciones de, digamos, de coloniales, ¿no es cierto?, hacia la independencia, o de esas transiciones. En el caso de Canadá, digamos, tiene un poco de esos elementos, ¿no? Claro. Eh, y claro, las comisiones de la verdad buscan básicamente cuatro cosas, ¿no? En general, como proceso hacia la reconciliación. Primero es verdad, es decir, el esclarecimiento de los hechos, y eso tiene que ver con la construcción de memorias colectivas. Es decir, cómo las sociedades recuerdan colectivamente ese pasado doloroso. Y eso es materia es muy difícil, ¿no? Situaciones muy difíciles. Por ejemplo, la Alemania actual, ¿no? Ha pasado proceso de memoria y lo que llaman conciencia histórica, incluso, para evaluar, reflexionar su pasado y cómo han construido su sociedad democrática moderna, ¿no? Ese es quizás un ejemplo, digamos, paradigmático o especialmente impactante, ¿no? En la historia no solamente de un país, sino del mundo, ¿no? El otro elemento es la justicia, es decir, justamente lo que tú mencionabas, la reparación a las víctimas directamente afectadas por la violencia. Eh, Tanto justicia en términos de, digamos, procesamiento judicial, ¿no es cierto? Pero reparaciones también en términos de reparaciones monetarias, pero también no monetarias, simbólicas, y a nivel individual, pero también colectivas, ¿no? Ujú. El caso canadiense tiene que ver no solamente con las familias afectadas, sino también con una reparación a las primeras naciones, ¿no? Como las llaman en Canadá, las poblaciones indígenas en Ujú. contextos latinoamericanos, ¿no? Especialmente afectadas, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? El caso guatemalteco, los pueblos indígenas mayas, en el caso del Perú, las poblaciones indígenas del sur del Perú, mayormente quechuas y aymaras, ¿no? Ujú. Eh, y el cuarto componente tiene que ver con garantías, lo que se llaman garantías de no repetición. Ujú. Es decir, justamente cómo ir sanando, ¿no? Institucionalmente, cómo generar condiciones institucionales, por eso mucho entra el tema de reformas institucionales y políticas públicas, ¿no? A través de las cuales se generen condiciones para que se produzca esa reconciliación. Ese es en general el mecanismo de... Pero yo quisiera situarlo también, si me permites, Sí, claro. la reflexión desde una perspectiva, desde lo que nosotros trabajamos, que es de paz, de construcción de paz, de diálogo y mediación, ¿no? Porque nosotros trabajamos desde un punto de vista de mediador, es decir, conectar distintas partes, ¿no? En procesos de diálogo para transformar conflictos, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista siempre miramos, entendemos sobre todo los procesos de conflictividad, profunda conflictividad violenta, eh, en términos de lo que se llama paz positiva. Es Ujú. decir, durante mucho tiempo se pensaba que la paz era simplemente la ausencia de guerra. Digamos, ahora estamos con el tema de la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? En Ucrania, por la invasión rusa, eh, preocupados, ¿no es cierto?, de esa escalada, y estamos enfocados en la paz negativa, es decir, que pare esa guerra, ¿no? Que no se siga produciendo la guerra. Ujú. Pero la paz, digamos, como se va entendiendo después de la Segunda Guerra Mundial, Johan Galton es uno de los teóricos, digamos, académicos que desarrolla también este concepto.
habla de la paz positiva, es decir, que la paz no solamente es la ausencia de guerra, sino tiene tres condiciones, ¿no? Es, sí, no la violencia directa, es decir, ¿no es cierto? La violencia física directa, sino también la paz cultural, es decir, qué tipo de valores, qué tipo de discursos, ¿no es cierto?, inyectamos en la esfera pública, en nuestras conversaciones, en nuestros espacios de convivencia. Con eso tiene que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, el racismo, ¿no es cierto?, el machismo, la homofobia, todos esos elementos tienen que ver con, o sea, discursos de discriminación y de odio, tienen que ver con condiciones, ¿no es cierto?, sociales que permiten, a través de determinados valores, de generar situaciones de violencia. Y la tercera dimensión tiene que ver con lo que se llama la paz estructural. Es ahí donde entra el tema de las comisiones de la verdad, justamente, ¿no? Es decir, qué elementos estructurales, políticos, institucionales, son necesarios desarrollar para que no se generen condiciones de violencia, que produzcan violencia directa, ¿no? Entonces, ¿dónde entra el proceso de tú hablas del proceso de reconciliación? Fíjate, no es que hay un momento en que se entrega el informe y empieza el proceso de reconciliación, sino yo diría que los informes son justamente, no solamente es el documento, Claro. sino el proceso al cual se construye el documento, en qué medida ese documento genera una dura, complicada reflexión sobre la memoria colectiva, ¿no? O sea, el diálogo ya debería ser parte del proceso de las comisiones de verdad, ¿no es cierto? Respecto a la memoria colectiva, respecto al tipo de reparaciones más convenientes, pero también qué tipo de reformas políticas se tienen que hacer, ¿no es cierto? Para con políticas me refiero institucionales, ¿no es cierto? Para el reconocimiento eh, digamos, de estas situaciones y prevenir que se vuelvan a cometer, pero también que generen cambios a nivel cultural. ¿No? Y ahora estamos viendo una situación especialmente compleja, creo, en los últimos años, ¿no? Que se da a lo largo en todo el mundo, ¿no? El tema de la polarización. Es decir, hay como más dificultades de dialogar, ¿no? Y el tema de memoria se polariza en términos políticos, hay disputas sobre las memorias, y entonces se hace precisamente mucho más complejo y más necesario el dialogar, bueno, primero con las víctimas, evidentemente, porque son quienes más directamente han sufrido, digamos, las consecuencias de la violencia, pero también en los distintos espacios de la sociedad, ¿no? Partidos políticos, instituciones públicas, de la sociedad civil, que incluye la academia, que incluye las iglesias, que incluye las organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que, digamos, para sintetizar la pregunta, la respuesta no es un punto en específico, sino debería ser un proceso continuo y en que se vaya expandiendo y profundizando, ¿no? Claro, el informe marca un punto, ¿no? Un hito, que si no se tuvo, de repente uno se encuentra con una realidad que muchas personas que no, digamos, que no sospechaban, o que no conocían, o que no querían conocer, ¿no? Y entonces eso abre una serie de heridas, de sentimientos de culpabilidad, de miedos, ¿qué va a pasar si seguimos abriendo más las heridas? Entonces mejor las cerramos, ¿no? En fin, esas cosas hay que, importantes tratarlas, conversarlas, para sanar las sociedades, y por eso que el diálogo cumple un rol fundamental, creo. Un rol fundamental. Entonces, digamos, ¿tú crees que efectivamente, bueno, digamos, las comisiones de la verdad, porque estamos hablando en ese momento de esto y reconciliación, van dejando unas enseñanzas para las siguientes generaciones? Porque, claro, o sea, es algo que a veces uno dice, está en el pasado, sucedió, pero ¿qué pasa con los jóvenes, ¿no? Que a veces están como tan distantes de este tipo de memorias tan importantes que están mencionando, ¿no? ¿Cómo
lograr que efectivamente pues, no se repita, pero no solamente a nivel macro, sino a nivel micro también, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos este proyecto que se llama Arte y Diálogo para la Paz, que Ujú. trabajamos con jóvenes, en realidad con organizaciones culturales comunitarias, ¿no? Ya. Y con escuelas Ujú. acá en Lima, ¿no? Y claro, lo que ayudamos o lo que trabajamos es contribuir en generar una cultura de diálogo, que se practique el diálogo, ¿no? Al interior de las organizaciones, entre organizaciones que se sumen, que se valore esa diversidad, ¿no? Y aprender unos de otros. Y tuvimos una actividad, recuerdo ya donde antes de la pandemia, fuimos hicimos un encuentro de todos estos jóvenes, más de 100 jóvenes, de distintos lugares de Lima. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes y, digamos, trajimos de todas las zonas de Lima a este encuentro en Miraflores, ¿no? Donde está en un sitio cerca al lugar de la memoria. El lugar de la memoria es un espacio, ¿no? Justamente de recuerdo a partir de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, del periodo de la violencia, ¿no es cierto? Los actos de terrorismo, de las organizaciones subversivas, violaciones también en su caso, de organizaciones del Estado, ¿no? Etcétera. Y muchos de estos jóvenes no tenían conocimiento, ¿no? O sea, fue parte del encuentro que lo hicimos en un espacio brindado por la Municipalidad de Miraflores, involucrando el gobierno local. Trabajamos una serie de cosas, pero parte de eso fue caminar hacia el lugar de la memoria, ¿no? Claro. Ujú. Y además fue interesante porque tuvimos justo una visita de un grupo de líderes y lideresas sociales de Colombia, de Montes de María, una zona en Colombia donde estuvo muy impactada por, por la violencia, tanto de grupos paramilitares como de la FARC, como el ejército, Oh, y wow. ellos habían desarrollado eh, una iniciativa de paz Ujú. en que los líderes pudieran juntarse y ir, digamos, eh, abriendo espacios de paz, ¿no? Donde estos grupos armados, digamos, vayan siendo rechazados, ¿no? Y entonces pudieron compartir, fíjate, lo recuerdo a raíz de tu pregunta, fue muy bonito porque de pronto comenzaron a conocer historias del Perú sobre esa época que no conocían porque sus padres, sus tíos, muchos de ellos venían de migrantes de esa Ujú. zona donde había habido conflicto, que eso también es toda una complejidad porque hay muchas personas que migraron, en el caso peruano, y Claro. colombiano y guatemalteco, por ejemplo, migraron a la capital producto del desplazamiento de la Claro. violencia, pero que no lo tenían necesariamente en la memoria, en su Ujú. memoria personal, porque la generación de sus padres no quería como ya hablar del tema, no quería mirar como para adelante, pero de pronto descubrieron esta situación que tiene que ver con sus orígenes, pero Ujú. también se pudieron conectar con las experiencias, ¿no? De líderes que directamente habían enfrentado la violencia en Colombia, un país vecino, ¿no? Con sus propias características, pero habían Claro. similitudes, Ajá. diferencias, pero similitudes, ¿no? Entonces es un proceso de aprendizaje que también despierta preguntas en los jóvenes, ¿no? ¿Qué es la paz? ¿Qué está pasando con el país? ¿Qué está pasando ¿no? Bueno, los derechos? O sea, ¿por qué la gente, los orígenes de la violencia? O sea, reflexionar sobre esas cosas, dialogarlas es importante, ¿no? Ujú. Excelente, me parece maravillosa la oportunidad justo en el momento preciso, ¿no? Yo creo que la memoria no debe olvidarse, ¿no? Y la memoria debe mantenerse, ¿no? Como una forma de enseñanza, ¿no? Ahora, sin un diálogo abierto, respetuoso, honesto, en todos los ámbitos en la vida, siempre se puede generar un conflicto, si es que estamos fuera de esto. Desde tu experiencia como parte de la CBR en Perú y desde las organizaciones que diriges, ¿qué mensaje nos dejas
sobre la importancia del diálogo para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos, conflictos diarios, o sea, cómo permitirnos vivir mejor. Yo soy una de las creyentes que siempre piensa que es necesario que aprendamos a tener un diálogo sano. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos, que estas enseñanzas tan importantes, ¿no? Nos dejen un mensaje y una enseñanza, ¿no? Y no quede así como que no pasó nada, ¿no? Y nosotros promovemos justamente que el diálogo tiene que ser una cultura. Uh-huh. O sea, el diálogo no es solamente sentarse y conversar. Todo el mundo asume que sabe dialogar porque conversamos, ¿no? Y en realidad el diálogo yo creo primero que es una ética, es decir, es una forma de entender cómo uno se relaciona con los demás. Es un enfoque, es decir, uno cómo mira las cosas, ¿no es cierto? Pero también es una práctica. Y, es decir, es un hacer, ¿no? Y eso tiene que llevarse a distintos ámbitos de la vida, de la convivencia, ¿no? Es decir, dentro de las empresas, en los espacios laborales, organizacionales en general, ¿no? Organizaciones públicas, privadas, de todo tipo, ¿no? En la familia, ¿no? Fundamental. Sí, en la comunidad, ¿no es cierto? Donde vivimos, ¿no? Y a nivel social, evidentemente, ¿no? A nivel de la discusión de los asuntos públicos y también, por supuesto, en la política. Ahora hay un diálogo de sordos, ¿no es cierto? Que no es, yo diría, causado por la política, ¿no? Sino hay una serie de dinámicas muy complejas que se dan en la sociedad y entonces que nosotros retroalimentamos en la política y la política a veces devuelve y lo amplifica, ¿no? Es como un círculo vicioso. Entonces hay que ver cómo pasar del círculo vicioso al círculo virtuoso, ¿no? Y todos caemos en eso, o sea, porque como individuos también somos arrastrados por esa dinámica que es muy compleja. Entonces, como individuos es muy difícil también resistir esas dinámicas. Entonces, generar espacios donde se puede practicar, ¿no? Celebrar la diversidad, la pluralidad de miradas, ¿no? Es decir, está bien que alguien piense A, piense B, que alguien sea políticamente esté inclinado a un lado y otro, pero bajo ciertos parámetros, ¿no? Evidentemente. Y esos parámetros justamente son los derechos humanos, que son consensos construidos, además hay que recordarlo, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Carta de Naciones Unidas, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, justamente para establecer estándares, ¿no? Donde todos, sin excepción, de cultura, de nación, condición, etcétera, podamos respetar. Entonces, bajo esos parámetros, ¿no? Y obviamente ampliando los niveles de libertad en sociedades más democráticas, es que podemos como abrazar esa diversidad, ¿no? De miradas, esa pluralidad de opiniones, y respetarnos, ¿no? Y en esa práctica aprender, ¿no? Que no es fácil, y se está haciendo más difícil cada vez, yo lo diría, ¿no? Porque el mundo se está haciendo cada vez más interconectado, es cada vez más interdependiente. Antes, digamos, uno podía, hace unas décadas, quiero decir, ¿no? Qué sé yo, el grupo que está allá, bueno, en convivencia entendíamos como, bueno, tú te quedas allá y yo me quedo en mi lugar, y ok, cada quien hace lo suyo, y no nos molestamos entre unos y otros, pero ahí nomás cada uno ahora no, la vida, no, la dinámica del mundo nos está empujando a que seamos interdependientes unos de otros, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a convivir, y eso para muchos genera una amenaza, ¿no? El otro es distinto en su manera de pensar, en su cultura, en sus, qué sé yo, en sus estilos, sus formas, y entonces nos representa una amenaza, cuestiona nuestro sistema de vida, y eso nos pone un reto muy alto, ¿no? Entonces, el diálogo
y la paz, como decimos, es un concepto activo, no es un concepto pasivo. ¿No? La paz no es todo el mundo quieto, está, que entre comillas, se estabilicen las cosas, porque la estabilidad es una ilusión en cierto sentido, ¿no? Es una dinámica permanente y lo que hay que lograr es equilibrios, balances, pero no estabilidad de quietud, eso no existe. Sí, No sí. existe en la vida, no existe en las dinámicas sociales, entonces hay que llegar a hacer esos balances, ¿no? Esos equilibrios. Y ahí es donde entender la paz como equilibrios permanentemente logrados en diálogo, ¿no? Maravilloso. Te quiero agradecer muchísimo porque esto también abre la mente para muchas personas de entender realmente lo que implica una comisión de la verdad, lo que implica en realidad entender sucesos que han pasado, que pasan, porque tampoco podemos decir que no pasan, porque pasan actualmente y que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivir, como dices, con paz, con diálogo, con amor, con inclusión, ¿no? ¿Quisieras decirnos unas palabras finales? Bueno, no, agradecerte, ¿no? Yo diría que uno en realidad aprende constantemente en el diálogo, ¿no? O sea, no, yo creo que no hay respuestas que uno tenga por sí solo, ¿no? Y más bien es como que completar el rompecabezas a través de distintas miradas, ¿no? Ujú. Claro, uno frente a situaciones de incertidumbre, ahora dicen, se hablan de los escenarios VICA, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Entonces, frente a eso, uno tiende a replegarse, a aislarse, juntarse con quienes piensan igual. Entonces, simplemente invitar a hacer ese esfuerzo permanente, ¿no? De abrirse a dialogar, ¿no es cierto? Para tener esa curiosidad permanente por aprender, ¿no? De los otros, de las circunstancias, porque además no queda otra, ¿no? O, o no aprendemos a convivir y va a ser la vida infeliz en nuestros entornos más inmediatos y en general en nuestras sociedades, o tratamos de sembrar, ¿no? Digamos, semillas que den frutos, pues, ¿no? Claro, Hay paz. hay que plantar semillas porque eso va a crecer, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos visto cosas muy difíciles, esperemos que las siguientes generaciones no, ¿no? Entonces, todo nuestro trabajo también es para los que vienen, ¿no? Que los que vienen encuentren un mundo con más armonía, ¿no? Un súper honor, como siempre, no solamente haber compartido y haber trabajado juntos, el continuar la amistad tan grande que tenemos. Siempre es un honor escucharte, hablar contigo y nuevamente te agradezco muchísimo, ¿no? La oportunidad de poder compartir este tema. Gracias, Cecilia. Mucho gusto y un honor para mí, más bien, poder compartir algunas ideas, reflexiones. Ok, gracias. Gracias.